el ascenso de las hordas del hambre, y algunas soluciones. Político necio, el pueblo puede vivir con poco, pero nunca con nada. Esta cita de Alejandro Jodorowsky debería estar colgada como recordatorio en el espejo donde se afeitan o maquillan cada mañana los políticos, y mientras dure su participación en el ente público. Este año 2020, ¿quedará como uno de los años más nefastos de los últimos tiempos o significará el gran punto de inflexión que el mundo necesita para un nuevo alumbramiento? Un tema provocador, tentativo, para dar distintas visiones, para evaluar algunas cosas que no están funcionando, que son bastantes, y de utilizar la propia percepción, de imaginarnos posibilidades distintas que podrían llegar todas a ser meras especulaciones. Todo el mundo está especulando sobre el futuro, nadie tiene una idea precisa de cuándo se va a remontar lo que va a venir. Uno supone, porque saca conclusiones, porque tiene capacidad, porque tiene preparación cultural, porque tiene recursos, memoria, conocimiento, aprendizaje adquirido y entonces uno dice que ve su futuro así, así y así, porque el pasado te refleja. Los resultados de todo pasado te van a arrojar algún resultado y con eso vas a construir o elaborar el futuro posible. Y claro, todo esto se circunscribe a una provocación, es decir, a un desafío, creyendo saber el porvenir por donde vas a pasar, o donde se supone que van a parar los tuyos, lo que te importa, lo que te interesa, lo que te duele, y entonces ahí empiezas a imaginarte primero lo ideal, o lo que a ti te gustaría que sucediera. Y después te imaginarás posibilidades. Y no vas a descartar las hipótesis del derrumbe absoluto de bienes, la desgracia absoluta, el hambre, la gran pandemia, la noche eterna del horror. Y allá aflora tu miedo que se manifiesta con imágenes de que el porvenir puede ser sombrío, porque lo más importante, es que te has dado cuenta de que no estamos preparados para un desafío de tamaña magnitud. Nadie está preparado para afrontarlo. Ni personalmente, ni en los entes gubernamentales que dirigen nuestros destinos. El mundo se ha dado cuenta ahora, que ha sido la ignorancia la causante, que es un problema educacional y, ¿cómo podemos salvar ese problema? Y ahí está el secreto de la cuestión. Y fíjate, que a lo largo de los años, se nos ha hecho creer que lo más importante era la política y los políticos, la doctrina, la búsqueda de la izquierda, la derecha, el centro, o la justicia social, la independencia económica, la soberanía política. Todo ello eran grandes verdades para nosotros, o sea, fue una época de momentos de felicidad, pero hoy por hoy la prioridad es obtener la vacuna. Hemos venido transitando por un mundo del que no estamos contentos, no nos complacía porque no era lo que realmente nosotros necesitábamos. Contemplando lo pasado, es difícil enfrentar el desafío. Ahora, el gran problema de ahora, es la enorme, la gigantesca pobreza en que han caído las grandes mayorías, el problema terrible que los que realmente conducen el mundo no han sabido cómo solucionarlo, porque es un problema irresoluble con la mentalidad que prima hoy día. Es necesario, frente a la pandemia, renovar la mentalidad imperante, ya que, por otro lado, hay quien se ha beneficiado y se beneficia de la pobreza en segunda instancia. Y es la pandemia atacando a la par y para la cual nadie está preparado, que hace que lo que uno ansía, es un antídoto para asegurarnos que vamos a seguir viviendo. Y, ahí viene, lo que es la lucha de los laboratorios, los intereses creados. La política global ahora mete la pata con todo el potencial. Ya no es quien tiene más bombas atómicas lo importante, sino quien descubrió la vacuna primero para garantizar la subsistencia y aprovecharse de la ventaja al venderla al resto del mundo. De nada vale hoy tener un arsenal atómico extraordinario con el que se puede hacer polvo el mundo si no se descubre la vacuna y se sobrevive. Pero bajemos a lo más cercano. Lo importante ahora, es la salud y la supervivencia de nuestra provincia, nuestros conciudadanos y nuestro pueblo, y reduciendo la ecuación, de nosotros mismos. Nosotros, los isleños, y debido a nuestra historia plagada de invasiones a sangre y fuego, padecemos el síndrome de la persecución, o sea,
de que los malos del mundo están conspirando contra nosotros en algún rincón, reunidos todos alrededor de una mesa pensando a ver cómo podemos, cómo les hacemos daño, cómo los robamos, cómo le hacemos la pelota a los Baleares. Jodido asunto este de que las grandes potencias, los grandes dirigentes, los grandes próceres, están pensando en cómo nos van a hacer daño. Es una sensación jodida, una sensación angustiosa eso de sentirte perseguido, de que te van a hacer daño, de que van a ver cómo te pueden quitar lo que tienes, y no piensas solamente por ti, sino por tus hijos, tu familia y que te van a quitar todo, o que somos una víctima, que todo el mundo anda pensando en las Baleares como un país para ir a emborracharse, pasarlo pipa y después saquearlo. Esa sensación, curiosamente, se da en muchísimos de nosotros, nos sentimos perseguidos, o sea, nos sentimos como que el mundo está pendiente de a ver dónde nos puede pegar un golpe en la cabeza y eso es peligroso, no es normal, no es razonable, eso no es lógico y es un tema bastante controversial que sería bueno que lo tratáramos intentando borrar por un momento el estrés que lo envuelve. Lo anterior, es un estado de locura, esto sí ya no es locura establecida, porque nosotros tenemos el perverso convencimiento de que el mundo se mueve por intereses espurios y que el que se queda dormido se lo lleva la corriente. Déjense de joder. Nadie les va a inyectar un chip. Hace años que lo llevamos instalado en nuestros teléfonos móviles y en nuestros ordenadores personales. Nadie les va a robar el paisaje y sus playas de dorada arena. Nadie les va a robar el apoyo y solidaridad de los amigos de toda la vida y de los familiares directos, ni se harán presentes muchos de los miedos que nos atenazan el espíritu y nos llevan al mortal estrés. Lo que es necesario ahora mismo es centrarnos en lo que nos afectará personalmente y al conjunto de la sociedad isleña la post-pandemia. Simplemente eso. Un paso debe ser bastante. La industria principal de nuestro archipiélago está tocada, golpeada, pero no hundida, está en stand-by, y todas sus estructuras turísticas están en pie, no están derrumbadas por una contienda sobrevenida. Por todo lo cual, cuando esta desgraciada pandemia pase, cuando sea que esto pase, es necesario que nos centremos en paliar las nefastas consecuencias de este parón industrial que inevitablemente afectará a cada uno de nosotros con distinto grado de virulencia. Mientras tanto, con calma, observemos las consecuencias positivas que será la base de un nuevo resurgir del bienestar en nuestras islas. Primero, las estructuras están indemnes y a la espera de reanudación. El capital interesado en explotarlas, nunca faltará cuando la emergencia acabe. Segundo, los parásitos que pululan en pos del oportunismo en una sociedad opulenta, se expatrian voluntariamente cuando no quedan clientes para su trile. Las ratas abandonan el barco aterrorizadas porque creen que se va a hundir inexorablemente. Dejémosles que se lo crean y abandonen nuestras islas. Tercero, los isleños vernáculos, llevamos en nuestros genes el ingenio para no sucumbir a los desastres y a aprender lecciones de las desgracias súbitas. Es conocido el que durante los años de sequía sucedidos a través de la historia, nuestros antepasados dejaban el arado para coger la espada y dedicarse al pillaje saqueando a degüello los barcos que engañaban con señales marítimas falsas, haciéndolos embarrancar contra las rocas. Una crueldad necesaria simplemente para sobrevivir al hambre, y cuando volvían las ansiadas lluvias, volvían a las labores cotidianas de siembra y pastoreo. La crueldad del saqueo a degüello no venía dada por el capricho o la maldad, sino por la necesidad de no añadir más bocas a la escasez. Las cosas eran simples y pragmáticas. Sobrevivir por encima de cualquier consideración al enemigo declarado del hambre. Y hoy en día siguen siendo igual de simples, pues el instinto de supervivencia nace con la vida. Ahora nos enfrentamos a la escasez que está provocando la pandemia y que según previsiones fundadas, se agravará en muy poco tiempo. No estoy incitando a la antigua y cruel piratería para sobrevivir. Estamos ya en el siglo XXI, y ello no sería civilizado. Pero sí en desarrollar ideas y estrategias para lograr salir de este desafío con el mínimo de bajas posible, dadas las circunstancias reales que nos acechan implacablemente.
Yo no estoy aquí para resolver los problemas del mundo, estoy aquí para aconsejar cómo resolver los problemas y consecuencias causadas por esta crisis pandémica a nuestra aldea, a nuestro pueblo, a lo más cercano, por orden de prioridad, para poder enfrentar con éxito los problemas básicos de nuestra población. Y sin extenderme más voy a nombrar el enemigo mayor que se nos viene, el hambre y su consecuencia directa e insoslayable. Las hordas famélicas descontroladas, capaces de todo desmán por sobrevivir. Ahora nos damos cuenta, sobresaltados, de la existencia de una parte, antes invisible, de nuestra sociedad que sobrevivían al día como podían, pero que están actualmente a las últimas por el confinamiento. Los que vivían al día, están ahora sin trabajo, desplazados y sin medios para llevarse algo a la boca. Estos marginados existen y se acrecientan cada día como consecuencia de las medidas restrictivas impuestas a nuestra sociedad por la pandemia, que representan la puntilla para todos ellos. Ya no les queda ningún recurso salvo la caridad cada vez más escasa. Este año 2020 va a ser recordado como un tiempo nefasto, pero también como el embrión de un nuevo resurgir de nuestra sociedad y de un sentimiento real de la necesidad de resguardar nuestros valores isleños. Es urgente un nuevo replanteamiento de nuestra manera actual de gobernarnos, en nuestra manera de relacionarnos, en todos los aspectos que conforman una verdadera sociedad feliz y responsable. Y una vez esté resuelta esta amenaza, deberemos confiar en el ingenio isleño heredado y la innata iniciativa personal de cada uno de nosotros para salir adelante y prosperar, ya que como digo, las bases estructurales están puestas y no destruidas ni derrumbadas. Solo están a la espera. Cuando la crisis pandémica termine, si es que termina, y esto no es relevante ahora, la consecuencia de las medidas políticas que han destruido o dejado mal parada la economía sobre la que se basaba la riqueza de nuestro archipiélago, y por consiguiente, haber acabado con buena parte de los recursos económicos de nuestra población, plantea una inevitable y grave falta de recursos básicos alimentarios. Todas las previsiones que calculan el tiempo que durará el impacto de este paro industrial sobre la población son de una enormidad imposible de asumir para una gran parte de nuestra población isleña. Y sus consecuencias sociales tremendamente graves. Es necesario que las autoridades de cada pueblo balear tomen medidas para que la alimentación básica para la subsistencia llegue a todos y cada uno de sus ciudadanos que lo necesiten demostradamente, y subsidien este aprovisionamiento durante el tiempo que dure la crisis y hasta el comienzo de la recuperación. Será imposible tomar medidas efectivas en cada localidad de las islas sin una reorientación del destino de los fondos que recibe la autonomía balear del Estado, o los que le resten en su hacienda al gobierno balear, que tendrá que demostrar, ahora más que nunca, su sentido de las prioridades en el destino y gasto de sus reservas, pensando, necesariamente, en redirigir dichos fondos, casi en su totalidad, a paliar los resultados desastrosos de este paro laboral sobre la población, salvo que se quiera enfrentar a la revolución de un pueblo necesitado y hambriento. En cualquier familia que pase por una emergencia las medidas van destinadas, en primer lugar, a redirigir los gastos hacia las necesidades más perentorias de sus miembros, salvo que este gobierno nos considere como parte de su familia, y entonces, habrá necesariamente que recordárselo por medios explícitos. Durante el 2019, el riesgo de pobreza en nuestras islas se computó en un 12% de la población, a finales de 2020 la previsión es infinitamente mayor, y no importa ser un genio de las matemáticas para asegurarlo. Por lo que, irremediablemente, se agotarán rápidamente los recursos económicos personales de muchos y, desgraciadamente, la necesidad se hará patente. Este problema fue escasamente tenido en cuenta por los gobernantes que, muchas veces, sin haber contrastado seriamente los motivos, han tomado medidas a rastras de los acontecimientos, medidas quizás necesarias cuando el daño ya está consumado, pero innecesarias cuando se tenían que tomar medidas preventivas poco a poco y mucho más acertadas para la prevención, como el haber tomado primeramente medidas de aislamiento de los infectados y no de toda la población, para no tener que parar la economía de forma tan salvaje. Sin embargo,
No es mi intención incidir sobre la crítica a la gestión sanitaria, sino la de enfrentar sus graves consecuencias sociales. El hambre es un enemigo espantoso y muy peligroso. Todos sabemos que cuando los hijos no tienen pan que echarse a la boca, los padres enloquecen y se pasan por el forro las normas de convivencia, propiedad y leyes que salvaguardan la vida de las personas. Por todo lo cual, y sin extendernos más, es necesario asumir que a nuestra población, en primerísimo lugar, hay que protegerla de este malévolo enemigo, al que hay que mirar de frente y tomar medidas jamás utilizadas, para dar a la población este halo de esperanza en su futuro próximo o lejano. Aunque todos los habitantes de las islas son merecedores de protección de sus necesidades básicas, sin excepción, es un error de bulto el enfocar la solución sobre la totalidad del censo isleño del año 2019 de un total de 1.198.576 habitantes entre todos sus municipios, por motivo de las diversas situaciones económicas particulares de cada ciudadano, y falta añadir a la premisa el que esta protección debe darse, únicamente, cuando realmente sea necesaria. Todo lo cual nos lleva a la necesaria activación de un estricto control activo, discreto y secreto sobre esta necesidad. Pero no adelantemos nada sin antes entender que, dada la gravedad de la crisis que se avecina, y la necesidad de controlar una explosión social provocada por el inevitable hambre que asolará las islas, es necesario un radical cambio en la forma de gobernar creativamente a la población. Lo primero a tener en cuenta es que, difícilmente, nada volverá a ser lo mismo en la nueva sociedad mundial post-pandemia y que, en múltiples aspectos, debería contemplarse esperanzadoramente como una nueva oportunidad para todos. A pesar de que estas medidas puedan aparentar crueles, tal crueldad se difuminará ante el avance de los estragos desatados por el impasse económico. Solo miran con indiferencia este planteamiento de supervivencia los que se creen seguros, que creen a pies juntillas que sus ingresos están asegurados de por vida. Creo, personal y sinceramente, que son unos ilusos, y juro que desearía equivocarme y tener que tragarme mis previsiones apocalípticas con patatas. Primero, es un ejercicio de aparente crueldad la primera medida a tomar, incentivar, que la población flotante, carente de trabajo e ingresos, una vez terminadas las ayudas del Estado, regresen a sus lugares de origen. No es una crueldad, es una necesidad y un ahorro necesario para unas islas en recesión. Un ahorro centrado en los consumos de agua, retirada de basura, sanidad, etc. y, en último lugar, la necesaria prevención de delitos causados por la necesidad y la envidia de ver a los isleños gozar de un estatus diferente, junto a la desidia de cambiar de lugar de residencia. Pero lo que es una verdad como un templo, es que toda la población flotante tiene un lugar de procedencia de donde han venido a gozar de la abundancia generada por las industrias isleñas y sus infraestructuras, estas, muchas veces sobrepasadas por la masificación, y a la que, antes de ser una peligrosa carga, deberían regresar. Que cada procedencia aguante su vela. Esto es una urgencia. Nadie les impedirá volver cuando la economía se recupere, si bien, este regreso debería gozar de unos filtros más severos que los actualmente utilizados al volver a producirse. Deberíamos asumir como verdad absoluta que, lo que quede, lo que reste tras la debacle económica, es propiedad sagrada de los ciudadanos autóctonos y de su gobierno en su función de simple administrador de esta riqueza. Para no caer en la caridad mal entendida, amarás al prójimo como a ti mismo, sí, pero falta añadir una frase para estar completada la premisa: amarás al prójimo como a ti mismo cuando tus propias necesidades estén cubiertas. Lo contrario sería un suicidio. No se puede compartir lo que no se tiene. Añadir bocas a las que subsidiar sin que éstas pertenezcan plenamente al padrón municipal es una locura que se debe cortar por ley durante el tiempo que afecte la necesidad a los autóctonos del censo. Y ni qué decir de la rápida y necesaria devolución a sus países de origen de los emigrantes ilegales que ya están aquí o que desembarquen en nuestras costas en el futuro. Si ya difícil será mantener el orden social, se hace perentorio aligerar la carga poblacional potencialmente delictiva y los recursos devengados,
destinarlos a mantener básicamente a la población isleña. Cruel, sí, pero necesario para la supervivencia. Así de simple. Ya se encargará la necesidad de abrir los ojos a quien corresponda evitar un estallido social que se los lleve irremisiblemente por delante. A rey muerto, rey puesto. Estamos hablando de soluciones para una muy real recesión económica que, en breves fechas nos pondrá a todos contra las cuerdas. No se puede negar una evidencia que ya muestra sus descarnadas fauces a diario. Segundo, creación de mercados comunitarios en cada población de las islas limitados en el tiempo de la emergencia alimentaria. Los pobres están ahí, y aumenta a diario la gente que está marginada de los circuitos normales para desenvolverse dignamente como ciudadano, y es cuestión de resolver su problema alimentario. Como la gente va a ingresar a trabajar paulatinamente, seguramente va a ver aumentada su posibilidad de compra para adquirir los productos, y no hay que regalarles nada. Un mercado comunitario no es una organización benéfica, no es una organización que reparte comida gratis. Es una institución creada por el pueblo que va a evitar la especulación con el instrumento más noble del ser humano que es la comida, y que expone la comida en un mercado comunitario el precio justo, el razonable, al precio que se paga al que la produce, no al especulador que transita tras toda una cadena de ganancias. El especulador, en este preciso momento de la crisis alimentaria, tiene que desaparecer de este frente de batalla. Corresponde ahora el protagonismo al productor, al que siembra y cosecha, al que mete las manos en el lodo, al que mete las manos en el surco, al que reunió las semillas que cosecha en el campo, la recoge desde el lugar de origen y la lleva al mercado comunitario para que un ciudadano, una mujer o un hombre puedan adquirir su alimento digno y sano. Si es posible que sea orgánico, es fundamental tratar de que lo orgánico prevalezca por encima de todo lo químico y los desinfectantes y todas las cosas que son veneno para la población. Vamos a intentar en lo posible que sea una producción orgánica, ya sea en la verdura y en los alimentos, las aves y toda la producción porcina y la ganadera. Llegados a este punto, visualizamos que suministrar alimentos a quien no puede pagarlos, representa que el montante de su compra debe ser subsidiada por los organismos municipales que, a través de sus organizaciones de beneficencia harán llegar esta alimentación a los más necesitados. Es obvio que el estamento municipal comprará donde más y mejor pueda rentabilizar y multiplicar el beneficio de los necesitados con su inversión filantrópica, es decir, lo hará necesariamente en el mercado comunitario, mucho más económico. No hay que olvidar que, con los precios reducidos de los productos expuestos en el mercado comunitario, se beneficiaría ampliamente a toda la población que pueda pagarlos por su precio justo. Algunos expondrán que esto va a suponer el cierre o la quiebra de los establecimientos de alimentación tradicionales. Es posible que sus beneficios se vean mermados durante el tiempo limitado de las medidas de emergencia y que no es justo perjudicar al comercio a través de este medio, es decir, el retirar de circulación al intermediario. A tener en cuenta que estas medidas de urgencia deben estar limitadas al tiempo de la crisis, para ir aumentando los precios hasta la cercanía, nunca hasta la igualdad a los del comercio tradicional, con el fin de ir limando sus pérdidas y que recobren la normalidad. Llegados a este punto, es necesario recordar, para su conformidad, a los gerentes de estos comercios de alimentación, que hay muchos autónomos cuyos productos no son de primera necesidad, que ya han quebrado o las pasan canutas por la situación impuesta por las medidas antipandemia impuestas desaliñadamente por el gobierno central y los entes autonómicos. De todas formas, el mercado comunitario no interfiere ni pone una pistola en la sien de los comercios tradicionales ni a sus usuarios. Los clientes que lo prefieran, pueden seguir usando estos comercios, que tendrán que agudizar su ingenio para atraerlos. En esta emergencia alimentaria, la labor del gobierno debería estar centrada en alentar estos mercados comunitarios y olvidarse de poner trabas a su buen funcionamiento. Lo contrario, sin duda, supondría una revuelta social que les haría enseñar sus vergüenzas públicamente y una sustancial pérdida de votos en las elecciones.
ya que la estrategia de la población será aplicar una amplia difusión de los beneficios de este sistema para que le tiemble la mano al gobernante presionado por los poderes fácticos, tentado de desbaratar el buen funcionamiento de estos mercados comunitarios. Ante las más que posibles mezquindades y trabas encubiertas, debe funcionar como un reloj la protesta masiva en las redes sociales, ya que, con toda certeza, el hambre pasará de ser una prioridad a convertirse en una emergencia. Vale más el estar preparados para ello. Ningún plan macroeconómico de reconstrucción como el implementado por la Comunidad Europea puede salvar de inmediato las cercanas consecuencias devengadas de esta crisis social. Lo hará sin duda, pero al paso lento y torpe de sus retardados engranajes. Sin embargo, el hambre llegará de forma inmediata al estómago de los isleños, y entonces su reacción violenta no dejará de tardar al compás de sus arremetidas. La plataforma ciudadana que debe crearse, aprovechando incluso las bases ya creadas y la experiencia de alguna organización de ayuda al ciudadano, y para ser rápida y efectiva, deberá hacer llegar, cual moderno Moisés, las ideas planteadas al gobierno balear, al tiempo que al ciudadano de a pie sin pausa ni respiro. Pero deberá hacerlo insistentemente, y con los mismos planteamientos de urgencia y posible castigo del pueblo de su antecesor en el tiempo. Hoy en día, el arma más poderosa es el uso adecuado de las redes sociales junto a la prensa escrita, y la radio. Medios que deberán ser utilizados profusa y diariamente para concienciar de la gravedad de la crisis y sus fatales consecuencias, tanto al ciudadano como al político balear, para que espabile y maniobre para dejar de lado inversiones innecesarias ahora, ya que las estructuras construidas sobran para el momento actual, sin casi visitantes extranjeros, con el abandono de los oportunistas que medran en las islas y que marcharán a otros lugares para continuar con su juego de trile parasitario, y con el esponjamiento voluntario que se producirá entre la masa de mano de obra peninsular, que se verá imposibilitada de trabajar y por ende poder cobrar por su trabajo. Las infraestructuras y servicios actuales sobrarán para cubrir las necesidades de la población autóctona y llegar al punto de invertir en alimentación para los que vayan cayendo en la trampa del infortunio. Ante la realidad del hambre desaparece toda acusación de clientelismo político, sea cual sea el color o filiación del gobierno de turno. Ningún gobernante desea una oposición frontal de los gobernados, ya que, ante tal emergencia, se diluyen todos los enfrentamientos políticos banales y todas las excusas razonadas por el lenguaje enredador de la política, para así cumplir con su deber de apoyar la supervivencia del pueblo y, de paso, la suya propia. Ahora se plantea la cuestión de fondo, siempre hay que prestar suma atención a la cuestión de fondo, ¿quién, o quiénes recogerán el testigo antes de que se hagan patentes e imparables las hordas famélicas en nuestra sociedad balear? Este asunto trata de una cruzada de amor hacia nuestra sociedad, y conlleva un ímprobo esfuerzo filantrópico personal, y de aquí mis dudas. Pero, cuando se haya desbocado el caballo apocalíptico del hambre, será difícil, muy difícil, pararlo. Con Dios. Palma de Mallorca a 20 de agosto de 2020.